Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con mucho calor, ¿verdad? Bueno, pues es la temporada de calor aquí en Guadalajara. Allá en su lugar donde nos estén viendo, pues no sé cómo esté su clima, pero pues le vamos a dar toda la honra y toda la gloria a Dios porque pues en realidad Él es el que hace este día, Él es el que hace las noches, los días, y en la Escritura nos dice que como Él, el hacedor del universo, pues hay que darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Hay muchos que adoran al sol y que adoran a la luna, pero adoran la creación, pero no adoran al Creador. Entonces nosotros estamos aquí para darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Creador, a ese Dios eterno, el alfa y el omega, el eterno que ha existido, que existió, que existe y que va a existir por toda una eternidad. Y yo quiero hacerles mención acerca de Génesis 22, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos a leerlo así rapidito. Dice que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice Génesis 22, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Dice en el versículo 7, 22:7, dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué nos dice esta poderosa palabra del día de hoy? Que cualquiera que sea nuestra situación, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, en nuestra vida, tenemos que acordarnos que hay un Dios todopoderoso, el cual Él va a proveer. Él va a proveer tu casa, Él va a proveer tus alacenas, Él va a proveer medicinas para tu enfermedad. Él te va a proveer de las herramientas que tú necesitas para llevar a cabo alguna obra que tú estés emprendiendo. En Dios hay esperanza. Es la fe que tenía Abraham. ¿Sabes qué? Al ver que su hijo iba a ser sacrificado, pero aún así Abraham y dijo: Isaac, ¿dónde está el holocausto? Yo no lo veo. Y entonces Abraham le dijo: Dios proveerá. Entonces es así como hoy nosotros en este día tenemos que cargar esa fe y activarla y llevarla a nuestra mente y a nuestro corazón y decir: hoy en este día Dios proveerá. Tienes que levantarte en valentía, tienes que levantarte con fuerza, activar tu fe, activa tu fe, porque la fe tiene que ser activada. Y la palabra, la Escritura nos dice que la fe tiene una medida, porque en alguna ocasión dijeron los discípulos de Jesús: aumentanos la fe. Entonces quiere decir que eso hay una medida para todos nosotros. Pero aún con eso que tú tengas fe, aunque sea como el grano de mostaza, dice la palabra aunque sea tuviéramos fe como un grano de mostaza, aunque sea con eso pequeñito o más pequeño que un grano de mostaza, esa fe tiene que ser activada. Y acordarnos de esta palabra de Génesis 22,
que Dios va a proveer. No tengas miedo. Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Dios va a proveer. Dios va a proveer de aquello que tú estás esperando. Quizás no lo veas ahorita, pero el día de mañana Dios te va a proveer. ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Pero acuérdate que Dios va a proveer. Dios es un Dios que se complace en su creación y nosotros somos una parte importante de esa creación. Somos una pieza fundamental para Dios. Aquellos que te digan todo lo contrario, no les creas, no te creas de falsas doctrinas, no te creas de mentiras, porque nosotros lo hemos comprobado, que Dios tiene grandes cosas maravillosas y poderosas para nosotros. Nada más, activa tu fe. No pierdas tu fe, aunque sea menor o más pequeño que un grano de mostaza. Tienes que activarla. Nosotros en esta semana hemos pasado por algunas tribulaciones, quizás pequeñas, quizás grandes, pero al final de cuentas son tribulaciones que en un momento dado te pueden causar una desilusión, te pueden causar un desánimo en tu vida. Pero entonces es ahí también donde Dios prueba tu fe. Dice la palabra en Timoteo que Dios no tienta a nadie, pero sí Dios prueba tu fe. A ver qué tan firme estás en Él. Y en esta semana de desafíos, ¿quién no ha tenido una semana de desafíos? Yo creo que todos. Pero en esta semana, de domingo a domingo, hemos tenido grandes sorpresas, hemos tenido desafíos, hemos tenido desilusiones, pero ¿sabes qué? Dios nos reafirma una vez más que mientras nosotros estemos parados en la roca, pueden venir vientos, pueden venir turbulencias, pero mientras tú estés parado en la roca, que es Jesucristo, ahí vas a permanecer. Ahí es donde tú vas a estar seguro, confiado en Él. Yo le doy gracias a Dios porque una vez más nos confirma que Dios es grande, Dios es poderoso y Dios provee en su tiempo, a tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Que no caiga el desánimo ante cualquier circunstancia que tengas tú en la vida. Al contrario, que tu roca sea Jesucristo y que tú estés parado sobre esa roca. Vamos a dar gracias, vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias hoy en este día, Señor, por esa provisión, Señor, que tú nos das, por esa salud, Padre, que tú nos das, Padre. Te doy gracias, Señor, por todos los que están escuchando esta palabra, Señor, que tu palabra llegue hasta sus corazones, que llegue hasta sus hogares, Padre, porque sé que tú eres un Dios grande, todopoderoso, Señor, y que tu Espíritu, Señor, los inunde, Señor, de paz, de sabiduría, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, les dé entendimiento, Señor, para tomar buenas decisiones, Padre. Te doy gracias, Señor, también por todos aquellos que hoy en este día estén afligidos, Señor, que estén pasando por circunstancias adversas, Señor. Tú dales esa fuerza, Señor. Dales esa motivación, Padre. Dales esa fe, Señor, para que sigan, Señor, creyendo en ti, Dios. Y que puedan ver, Señor, que tú eres un Dios grande y todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Señor, que en esta mañana, que tu palabra, Señor, que seas tú el que estés hablando, Padre. Que seas tú, Señor, el que esté trayendo luz, Señor, a nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Y la palabra nos dice acerca también, yo empecé con este pasaje de Abraham e Isaac. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él siempre creyó que Dios iba a proveer. Pero yo también les decía que nosotros tenemos que activar nuestra fe.
y pedirle a Dios que nos acrecente esa fe. Que entre más le encontramos en su palabra, que entre más leemos su palabra, esa fe va a aumentar. ¿Por qué? Porque te va a traer convicción a tu vida, te va a traer convicción a tu espíritu. Y muchos de los que estamos aquí hemos experimentado grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y le llamamos grandes porque así son y así las debemos de ver. Simplemente el ánimo de estar aquí, ese es algo que dices, no me voy a dejar vencer, ni por el desánimo, ni por la flojera, ni por nada. ¿Por qué? Porque tenemos esa fe, tenemos que activarla, tenemos que ponerla por obra. Y yo les estaba compartiendo también que tenemos que estar parados sobre esa roca. Y hoy es el tema, que ¿quién es la piedra angular? Jesucristo. Y vamos a hablar de esa piedra angular. Es una piedra angular. La piedra angular para los arquitectos es una piedra importante, y era lo que Pablo también se refería. Es la primera piedra angular, la que sobre de ese fundamento se va a crear todo un edificio, ¿verdad? Ese concepto de piedra angular o piedra base quiere decir que es la primera piedra que se va a poner en una construcción. Para los ingenieros, para los albañiles que saben de lo que es levantar una casa, levantar un edificio, ellos saben lo importante que es tener una piedra angular. Es la piedra principal para esa construcción. Es una base, es la cimentación donde va a ir todo lo que se va a poner encima de esa construcción, sea pequeña o sea un edificio, una casa de 2, 3, 4, 5 pisos, o un edificio, no sé, de 100 pisos o más. Entonces, esa piedra angular es muy importante, sobre la cual nosotros también debemos edificar nuestra vida, esa piedra angular. Y esa piedra angular viene a ser para nosotros Jesucristo. En la Biblia dice que nosotros tenemos que ser edificados sobre el fundamento que es Jesús. Y Pablo ya desde entonces lo trasladaba a la construcción. Pablo tenía esa visión, Pablo tenía ese conocimiento que Dios le había dado acerca de que era la piedra angular, ¿verdad? Entonces esto ya lo vemos desde la antigüedad, cómo los constructores habían utilizado esa piedra importante. ¿Por qué? Porque es la que va a dar dirección a todo el edificio, es la que le va a dar también dirección hacia arriba, que todo quede muy a plomo, pues, como se dice, que quede todo bien orientado para que la casa, la construcción, se pueda sostener. Es esa piedra con la que los obreros se van a guiar. Y nosotros también, con esa piedra que es el fundamento de Jesús, nosotros nos guiamos, porque Jesucristo es el camino. Entonces, aquí también los obreros, con esa piedra, ellos son los que se guían. Es una luz para ellos. ¿Y qué tiene de especial? Esa piedra tiene que tener ciertas características, tiene que tener una fuerza esa piedra, y tiene que tener también unas medidas para que, según lo que se vaya a construir, esa piedra tiene que tener ciertas medidas, tiene que tener ciertas características para que todo lo demás que se construya sobre eso pueda resistir, ¿verdad? Entonces, aquí el libro de Isaías, vamos a empezar con el libro de Isaías, él tiene muchas referencias acerca de cuándo nuestro Mesías iba a venir. Y también Isaías nos habla acerca de la piedra, que es el fundamento, que es Jesucristo, ¿verdad? En Isaías 28, capítulo 28, 16 y 17, Él nos habla, dice la palabra, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Jerusalén, en Sión, por fundamento una piedra, dice,
dice, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, dice, el que creyere o el que crea, jamás será sacudido. Aquí ya vemos en esta profecía de Isaías cómo él habla de nuestro Señor Jesús como esa piedra preciosa, como ese fundamento de toda la base. Y dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, dice, y es la piedra angular. Pero aquí Isaías nos está hablando como Jesús cuando era niño. O sea, él apenas, Dios, que se revela a través de Isaías, está hablando de esa piedra, de ese fundamento que es Jesús. Pero aquí él nos habla de Jesús cuando era apenas niño. Entonces, ¿qué es lo que Dios viene a construir? Para hacer un edificio alguien tiene que venir a construir y poner ese fundamento, esa piedra. Entonces aquí en esta profecía nos habla acerca de eso, de que Dios trae ese fundamento que es Jesucristo, sobre el cual se va a construir toda una iglesia, todo un edificio. Es por eso que él dice, aquí yo he puesto en Jerusalén por fundamento una piedra. Entonces, ya Jesús venía a construir algo. Porque ese es el objetivo. Cuando alguien pone una piedra en un terreno es porque hay una cosa que es la de construir, hay un objetivo que es la de la construcción. Entonces, eso era lo que venía Jesús a construir, el fundamento. Y aquí Isaías nos habla acerca de la venida de Jesús, exactamente. Entonces, aquí hay algo importante, interesante, dice, y el que crea jamás será, aquí dice en esta palabra, no se apresure, dice, pero el que crea jamás será sacudido. El que crea jamás será sacudido. Entonces, también en otros versículos de Deuteronomio y Salmos también nos habla de una roca. Miren qué interesante es esta palabra. ¿Por qué? Porque dice en el Salmo 18, del 31 al 33, dice, ¿quién es Dios? Dice, pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino, Él hace mis pies como siervas y me afirma en mis alturas. Pero aquí, en estos dos versículos principales, dice, ¿quién es Dios? Se hace la primera pregunta, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino nuestro Dios? Aquí nos habla ya la Escritura que Dios es nuestra roca. Nos habla de una roca. Una roca, se imaginan pues una enorme piedra, es una roca. Porque una piedra puede ser una piedra más pequeña, pero una roca estamos hablando ya de algo más grande. Entonces, aquí ya en este salmo nos da una luz de qué tan grande es esa roca. Y dice, pues, ¿quién es Dios sino el Señor? O fuera del Señor no hay nadie más, Él es nuestra roca. ¿Y quién es nuestra roca sino solo nuestro Dios? ¿Verdad? Entonces aquí ya también nos habla de que Dios viene a construir algo. Ahora, ¿qué es lo que Dios está construyendo? ¿Qué es lo que Dios está construyendo? Esa es otra de las preguntas. Ahí podemos verlo en Efesios 2,
versículos 19 al 20. Dice, así que ya no sois, dice en Efesios 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o en otras palabras puede ser, ni extraños, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, lo que quiere decir es que, ¿qué es lo que, bueno, y luego sigue más acá abajo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo o la principal piedra angular, Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está construyendo? Pues está construyendo primero a la iglesia, venía a construir a la iglesia. ¿Pero sobre qué? Sobre el fundamento. ¿Pero quién eran los constructores? Aquí la palabra nos dice quiénes eran los constructores. Los constructores dice que eran los apóstoles y profetas. Ellos no eran la piedra angular, ellos no eran el fundamento, ellos eran los constructores, porque ellos venían a hablar de esa piedra angular, de ese fundamento. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros, dice, porque ya no sois extranjeros ni extraños, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Para qué utilizaba Dios a los profetas? ¿Para qué a los apóstoles? Pues para que nos hicieran oír nosotros acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están construyendo un edificio, una iglesia, sobre ese fundamento que es Jesús. Es por eso la importancia que debemos de tener nosotros, o sea, darle esa importancia de nosotros de compartir la palabra. Y miren que si no es cosa importante, es cosa muy importante. Aquí tenemos una visita especial, Pati, que nos habló por primera vez de la palabra de Dios. Y si no fuera porque ella nos compartió hace ya algunos años atrás, entonces yo no estuviera aquí hablando ni compartiendo de la palabra de Dios. Ni siquiera, tal vez ni siquiera hubiera descubierto que sí tenemos un Dios que es un Dios grande, todopoderoso, que tenemos a un Jesús que murió por ti y por mí, por todos nuestros pecados, que Él pagó el precio por medio de su sangre en esa cruz, para que tú y yo fuéramos salvos de una eternidad. Para nosotros es como si fuera algo gratis, pero alguien tuvo que pagar ese precio, y ese precio que pagó Jesús fue esa muerte en la cruz, ese derramamiento de sangre. Y Él soportó calumnias, Él soportó insultos, Él soportó golpes. Y mira, eso es lo que te debe de motivar. Porque si Jesucristo soportó muchas operaciones, ahora nosotros muchas veces nos sentimos ofendidos por alguna palabra, así que nos digan y bueno, ya se nos destruye la vida. Pero no, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes. Jesús es nuestro mayor ejemplo para nosotros poder soportar aún calumnias, poder aún soportar golpes, poder soportar a esas personas que hablan en contra de ti, mentiras, o que te quieren hacer la vida imposible. Pero cuando estás parado en la roca, ni eso, ni nada te va a poder derrotar. Que no te sientas derrotado, que no te sientas fracasado, que no te sientas ni siquiera humillado, porque sabes que eres una princesa, eres un príncipe. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de un rey.
que es Jesucristo. Entonces, aquí la palabra nos dice que ellos venían, los apóstoles, dice, ellos en el 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Él mismo se llama, también Él mismo se hace llamar la piedra principal, se hace llamar el fundamento de todo lo que Él venía a construir. Dice, en quien todo el edificio, o sea, en quien todos nosotros, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. O sea, la palabra de Dios nos forma, nos capacita para nosotros ser un edificio bien coordinado y para ser un edificio que vamos creciendo hacia la santidad. ¿Por qué? Porque aquí en esta palabra nos habla acerca de un edificio, pero también nos habla en lo individual. Entonces, para nosotros hacer crecer nuestra fe, para nosotros hacer crecer nuestra comunidad, tenemos que estar primero nosotros bien fundamentados en esta piedra, bien parados en esta piedra, bien coordinados para que todo lo demás funcione. Y eso se traslada también, no nada más a la iglesia, sino se traslada también a nuestra familia, a tu familia. Porque si nosotros como individuos, como papás, como padres o madres, no estamos bien parados en la roca, en el fundamento, entonces toda nuestra familia no lo va a estar tampoco. Entonces nosotros tenemos que estar capacitados en la palabra para poder llevar a cabo esa familia y llevarla hacia un orden, hacia una coordinación y que crezcan de una manera recta, sana y santa. Porque cuando uno pasa así, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como padres o madres, pues entonces en algo estamos fallando. Pero Dios nos da esa oportunidad de seguir creciendo en la palabra. Pero no te sientas derrotado, no te sientas desanimado, desanimada. ¿Por qué? Porque nunca es tarde para venir a los pies de Cristo. Y Dios está haciendo la obra en ti, está haciendo la obra en ti, está haciendo la obra en ti. Y está haciendo la obra en mí principalmente. Y entonces cuando nosotros empezamos a capacitarnos en la palabra, en las cosas de Dios e interesarnos honestamente, y porque después el corazón te redarguye, te dice, ¿sabes qué? Tienes que instruirte porque esta es la verdad, este es el camino, esta es nuestra guía. Y para poder yo estar bien, tengo que primero ponerme la armadura de Dios, y estar capacitado para que cuando vengan esos problemas no nos lleguen. Y ahora, en tu experiencia hasta este momento, hasta donde hemos llegado, ¿eras el mismo de hace un año hasta ahora? Y lo que somos ahora no vamos a ser los mismos. En un año, lo que Dios nos dé de vida, hasta donde nos permita Él vivir. Porque sabes que Dios te va a dar fuerzas cada día. Dios te va a dar conocimiento cada día. Dios te va a dar valentía cada día. Dios te está dando capacidad. Dios te está dando sabiduría. Dios te está haciendo, en otras palabras, estás parado en la roca, en el fundamento. Y sabes que Dios te está haciendo más fuerte cada día. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos experimentado esa fuerza y que no nos hemos desanimado?
Quizás si viene un pensamiento, dos, y de momento te puede hacer caer, pero sabes que al siguiente instante, sabes que yo me tengo que parar, me tengo que levantar y tengo que seguir adelante. ¿Cuántos han sentido eso? Yo sé que aquí hay hombres de valor y mujeres de valor que han salido adelante. Y miren, esto que estamos aquí compartiendo para mí, de veras que me motiva más porque yo sé que Dios está haciendo una obra muy grande en su vida. El interés que ustedes tienen en escuchar, en venir, eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres esforzadas y esforzados. Y eso es lo que tú le vas a transmitir a tus generaciones. Eso es lo que ustedes les van a transmitir, esa seguridad, esa entereza, esa templanza para sus familias. Y eso es lo que viene también, o sea, viene para una iglesia, sí, pero también viene en lo individual para nuestras familias. Tienes que pararte en la roca y pedirle a Dios sabiduría. Y Él te la va a conceder. Dios no se queda con nada. En su tiempo perfecto de Dios vas a ver la respuesta de Dios. En su tiempo perfecto de Dios. Estás lastimada, no sé, tienes dificultades con lo económico, Dios va a proveer en su tiempo. ¿Qué estás experimentando? Dios va a proveer, Dios va, pero no te muevas de esa roca. Entonces, Dios está construyendo nuestra familia y tenemos que llevarla hacia donde Dios quiere. Por eso tenemos este manual. Entonces, aquí estaban los apóstoles, los profetas, y Jesús era la principal piedra, la piedra angular. Y luego dice en el 20, dice, Cristo, entonces el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser templo santo en el Señor, en Cristo. También ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Entonces, es también, miren, nuestra vida espiritual muchas veces está muy mal, ¿verdad? O quien no ha experimentado eso, que espiritualmente, o a lo mejor ni siquiera piensas que espiritualmente estás mal, porque hay un caos en tu familia, hay un caos en tu casa, hay un caos incluso en lo individual. Pero miren, primero, para que nuestra vida espiritual pueda ser construida, tenemos que pararnos en ese fundamento. Pero Dios primero hace la obra, primero Dios te va a derribar y te va a tumbar, y para Él después ponerte en ese fundamento y de ahí empezar a levantarte, empezar a construir. Así también es nuestra vida espiritual. Tenemos que empezar, tenemos que quitar cosas que no nos sirven. Tenemos que quitar cosas que nos están dañando más en lo individual y en lo familiar o en lo grupal. Tenemos que quitar cosas y después Dios empieza a construir sobre esa base. Es por eso que muchos, estaba yo escuchando acerca de un metalero, de esos de un músico metalero que pues estaba perdido en drogas, etcétera, etcétera, escuchando música satánica. Él decía que ya pues el dinero le llegaba a manos llenas y bueno, era un caos su vida. Y dice que mientras estaban ellos en un concierto, mucha gente, algunos estaban predicando afuera del estadio, de ese lugar donde estaban, que estaban
dando folletos y que les estaban predicando a todos esos metaleros, y casi siempre esa música pues se relaciona con algo oscuro, ¿no? Con algo satánico, con letras anticristianas, todo en contra, y blasfemas en contra de Jesús, en contra de Dios. Y dice esta persona que llegó el momento ahí en el estadio en que él dijo, en pleno concierto, que le vino un pensamiento y dijo, ahora sí ya está satisfecho con todo esto. Y que dice que al salir, se acabó el concierto, y al salir estaban un grupo de personas compartiendo la palabra y entregando folletos, y dice que él y su esposa agarraron ese folleto, y su esposa y él se dedicaban, aparte de tocar música metálica y todo ese tipo de música, también se dedicaban a la brujería y se dedicaban a hacer hechizos, y andaban en todos esos asuntos. Y dice que ese pensamiento le llegó, y que curiosamente, que no es casualidad, estaban ahí predicando, y entonces en ese momento él empieza a recapacitar y le transforma. Dios, a partir de esos folletos, Dios empieza a hacer la obra en él. Y muchas veces Dios tiene que tumbar y derribar todas esas cosas para poder construir espiritualmente algo nuevo en nosotros. Me acuerdo también de la palabra de Pablo, que dice cuando iba camino a Damasco, ustedes ya se saben eso, también cómo el Señor se le revela y cambia totalmente su vida. Entonces, así es que Dios también nosotros se tiene que revelar de una forma a veces simple, y a veces nos toca escuchar, porque a veces somos duros de ser, dice la palabra. Pero mira, vamos a continuar en esto. Entonces, Dios tiene a veces que quitar de tu vida muchas cosas para poder construir algo nuevo y edificar algo coordinado. Ahora, en la palabra, en Juan 1:42, aquí nos está hablando acerca de Pedro. Aquí en Juan 1:42 nos habla acerca de Pedro y Jesús. Nos están hablando de ellos dos. Y dice, en Juan 1:42, dice, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Miren, aquí en esta palabra se habla, muchas veces se ha dicho que se ha malinterpretada la palabra, de que se refería cuando Jesús le dice a Pedro que sobre de esa roca va a edificar su iglesia, y se ha malinterpretado muchas veces porque no es así. O sea, Pedro no es la roca del fundamento, y la iglesia católica lo toma como un hecho, pero lo que en realidad no dice la palabra es otra cosa. Miren, aquí dice, Simón quiere decir oír o escuchar. La palabra Simón quiere decir oír o escuchar. Y dice, y le trajo Jesús, o sea, porque Andrés, el hermano de Simón, primero fue el que vio a Jesús, y luego vino con Pedro, y le dice, y le trajo Jesús, dice, y mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y luego enseguida le dice, tú serás llamado Cefas. Jesús le estaba profetizando a Simón, que quiere decir oír o escuchar. Y entonces la palabra Cefas en arameo quiere decir piedra. Pero
bueno, Cefas es piedra en arameo, pero y Pedro es la palabra piedra en griego. Entonces, aquí ya nos queda claro eso, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuándo es cuando Simón se convierte en Pedro? Aquí viene algo muy importante. Y estamos despejando esto para nosotros, que se nos abra ese entendimiento acerca de quién es el verdadero fundamento, quién es la verdadera piedra angular. En este versículo, Mateo, en Juan 15, Juan 1:42, le dice pues que Simón, tú eres hijo de Jonás y tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. ¿Verdad? Que después se llama Pedro. Aquí cuando Simón se convierte en Pedro, dice en Mateo 16:15, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Que soy yo. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Les pregunta José, Jesús le dice: ¿quién dicen ustedes o quién dice la gente que soy yo? Salud. Y le responde Simón Pedro, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en el 16, aquí Mateo 16:17, dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí te está diciendo: mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Es este pasaje donde está la confusión que muchos creen que sobre esa roca, o sea, sobre Pedro, se iba a edificar toda la iglesia, y no. Miren, Pedro quiere decir piedra, pero es algo más pequeño. Entonces Pedro no puede ser el fundamento. Pero en ese capítulo dice y sobre esta roca, entonces sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús estaba hablando de sí mismo. Jesús estaba hablando de sí mismo, que era lo que se profetizaba desde Isaías, en el primer versículo que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque vemos aquí que ya cuando se habla de la palabra roca, se habla en griego de Petra. Petra es una roca más grande. Mientras que cuando hablamos de Cefas, se dice de una piedra, algo más chico. Entonces, dice, y sobre esta roca, o sea, sobre Jesús mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero entonces aquí vemos perfectamente que nosotros tenemos que estar parados en esa roca. No importa cuántos enemigos se levanten a nuestro alrededor, no importa si sufre uno persecución. Miren, incluso hasta el último momento de nuestra vida tenemos que estar parados en esa roca. No importa cuántas enfermedades nos puedan sobrevenir, pero nosotros tenemos que estar bien parados sobre esa roca. Tenemos que tener que nuestro edificio, incluso que nuestro cuerpo, esté parado en esa roca. Que nuestra fe no desmaye, ni nos dejemos vencer por eso. Ahora,
¿quién nos garantiza que en realidad así es? Miren, en el versículo Pablo, en primera de Corintios 10, ahí Él nos garantiza todo lo que hemos estado viendo y nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Hemos visto que muchos han puesto esos fundamentos sobre otras personas y a lo largo de la historia pues hemos visto que muchos han puesto su fundamento sobre Confucio, sobre el Dalai Lama, sobre Mahoma y sobre otros personajes históricos. Pero aquí lo que Pablo nos dice que solamente hay un solo fundamento, que es Jesucristo. Y en el 11 dice, Corintios 10, 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros que estar bien parados en ese fundamento que es Jesús. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y es ahí donde tenemos que nosotros edificar nuestra casa, nuestro hogar, sobre esa roca. Sobre ese fundamento. Porque entonces vendrán lluvias, vendrán ríos y vendrán vientos fuertes. Y cuando tenemos esa construcción en ese fundamento, entonces nuestra casa no va a ser destruida. Y tenemos que animarnos a que no sea así, porque si en realidad es así, entonces es porque nos estamos dejando llevar por la pereza espiritual. Si estamos desanimados nosotros mismos, si no hay nadie quien más nos levante, o en ese momento no hay alguien que esté para darnos un consejo o para edificarnos, nosotros mismos tenemos que tomar esa decisión. Y comprobado está que tenemos que tomar esa decisión de nosotros mismos animarnos y quitar esos pensamientos y entonces leer la palabra. Si viene el desánimo a tu vida, si viene el desánimo a nuestras vidas, a nuestras circunstancias, entonces tenemos que tomar la palabra y declararla. Tenemos que declararla, tenemos que hacerla nuestra. Y entonces esa palabra va a surtir fruto en su tiempo y en su momento también. Y esa palabra te va a dar fuerza y te va a dar el ánimo y te va a dar la valentía para salir adelante. Dice Mateo 7:25, dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Allí estaba fundada. Vino todas esas cosas, vinieron todas esas cosas a nuestras vidas, pero ¿sabes qué? Tu casa no cayó porque está fundamentada, está fundada en esa roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, dice. Fue grande su ruina. No queremos que a nosotros llegue esa ruina.
ni económica, ni espiritualmente mucho menos, ni esa ruina en nuestra familia. Yo sé que, aunque veamos las cosas de color de negro, yo sé que Dios está haciendo cosas extraordinarias, aunque no las veamos, pero Él está trabajando. Dice una canción, cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Y si alguna vez sientes que tu casa se cayó, entonces es el momento de que venga la reconstrucción, pero una reconstrucción diferente, porque ahora sí va a estar fundamentada en la roca, que es Jesús. Y tú vas a ver los logros de esa reconstrucción el día de mañana. Tú la vas a ver, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Entonces no te sientas derrotado, no te sientas mal por las cosas que han pasado en tu vida. Al contrario, párate en ese cimiento que es Jesús, que Él te va a dar nuevas fuerzas, Él te va a dar nuevos ánimos. Y dice su palabra, porque todo lo hago nuevo. Todo lo hago nuevo. Entonces, no tenemos que ignorar la palabra, tenemos que hacer caso. Entonces tenemos que tener ese fundamento para construir nuestras vidas. Pero muchos han rechazado esa piedra angular. Los mismos judíos la rechazaron. En Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra angular. Es esa piedra angular que nos habló Isaías, Hechos 4:11. Solamente ella en esa piedra es algo que nos hace construir algo fuerte, algo sólido y algo duradero. Es esa piedra angular que esto hace sólido y algo duradero. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. En ningún otro hay, si no es este Jesús que vino hace más de 2000 años. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Acercarnos a Él, a esa piedra viva que fue Jesús. Los judíos la tenían ahí enfrente. Los judíos estaban conviviendo o no con Él, pero lo veían pasar, lo veían predicar, lo veían decir palabras que venían de parte de Dios. Venía a profetizar, sanó enfermos, levantó al caído, a los ciegos los hizo ver, a los cojos los hizo caminar. Y justo allí, enfrente lo tenían. Y dice la palabra aquí, que fue desechada. Fue desechada por los hombres. Dice para Dios, escogida y preciosa. Entonces vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que también ser esas piedras vivas, tenemos que ser piedras vivas para los demás. Y dice, para hacer sacrificios, ¿qué? Espirituales. Sacrificios espirituales. Mira, Dios ya no necesita que te vayas hincado de aquí hasta no sé dónde, o caminar tantos kilómetros, o que te pongas nopales atrás en la espalda, o que te pongas
o que tener látigos en la espalda. Dios ya no necesita eso. Lo que Él necesita es que nosotros demos sacrificio espiritual. ¿Y cómo es ese sacrificio espiritual? Pues caminar con Jesús, lo que Él hizo, caminar con Jesús. Porque dice que Él, pues, ¿cuál era el espíritu de Jesús? La palabra nos lo revela. En el espíritu de Jesús tenemos que caminar junto con Él, espiritualmente, en su palabra. Y esos son los sacrificios. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar entendimiento, nos va a traer sabiduría y nos van a traer de las tinieblas a la luz admirable. También en Pedro dice, Primera de Pedro, versículo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice, por tanto, dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. Miren, Dios nunca nos va a dejar avergonzados. Jamás. Amén. Él no nos va, Él nunca nos va a dejar en vergüenza, eso es cierto. Tal vez nosotros tengamos el temor muchas veces de hablarle a alguien o cuando viene una palabra, decirle a alguien una palabra, alguien que está pasando por ciertas circunstancias. Pero nosotros somos los que nosotros ponemos esos obstáculos. Pero cuando tú llevas a cabo la obra de Dios, Él jamás te va a dejar avergonzado. Tú vas a cumplir con exhortar, con dar un consejo, una palabra de ánimo, tal vez vas a edificar a alguien con un versículo. Y todo depende de la persona, si cae en buena tierra o no, esa semilla que tú lanzaste. Pero lo cierto es que jamás Dios nos va a dejar avergonzados. Entonces tenemos que creer. Y miren, en Primera de Pedro, capítulo 2, del 7 al 8 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, para nosotros es piedra preciosa. Y para nosotros ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, donde todo nosotros vamos a ser formados, estando parados en esa roca. Nuestra familia, nosotros como individuos, como iglesia. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a Dios, le estamos creyendo, estamos escuchando su palabra, pero le estamos creyendo también. Y estamos poniendo por obra también su palabra. ¿Verdad? Porque no nada más nos vamos a quedar como oidores, sino que tenemos que poner por obra también la palabra. Pero, dice aquí, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Para todo aquel que escucha la palabra, ya estamos en la palabra y ya tenemos un enfoque hacia dónde queremos ir, pues para nosotros va a ser de bendición. Pero si en un momento dado nosotros desobedecemos
y nos salimos del camino, entonces claro que va a ser esta misma palabra piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque fuimos desobedientes a la palabra. Y si nosotros recapacitamos y reflexionamos, es algo muy cierto. Porque si a estas alturas yo me salgo del camino, mire, dice la palabra de Dios cuando Jesús estaba liberando a los endemoniados, que un demonio viene y cuando encuentran la casa limpia y barrida, pero entonces si uno le permite entrar a otros demonios, otras cosas inmundas a nuestras vidas, dice la palabra que no nada más viene uno, sino ¿cuántos vienen? Vienen más demonios a nuestras vidas. Incluso decía ahí cuando estaba liberando Jesús a uno, decía, es que legión me llamo. Cuando le estaba hablando el demonio, es que legión me llamo. Imagínense cuántos, no tengo ahorita, no me acuerdo cuántos miembros en un ejército tiene una legión, pero me imagino que son muchos. Imagínense cuántos demonios tenía esa persona. Entonces, nosotros que estamos en la palabra, pues claro que estamos buscando esa santidad, estamos buscando esas cosas buenas. Pero entonces, si nosotros nos salimos del camino, va a ser piedra de tropiezo. Pero no porque Dios mismo quiera eso, sino porque nosotros también nos estamos saliendo del redil. Y en Deuteronomio 28, ahí nos dice, Deuteronomio 28 al 15, ahí nos dice miren, les voy a leer nada más uno. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita serás en tu entrar y benditos en tu salir. Y aquí nos da una serie de bendiciones acerca de lo que es la obediencia, pero también en Levíticos 26, 14 al 46 nos dice las consecuencias de desobedecer. Levítico 26, del 14 al 46, es para que lo leamos posteriormente. Aquí dice, les voy a leer nada más unos versículos, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños. Maldito serás tú en tu entrar y en tu salir. Entonces, ¿qué es lo que nos invita aquí la palabra en sí? Que tenemos que estar parados en esa roca, ser oidores, pero también hacedores de la palabra, y que tenemos que caminar y estar cimentados en esa roca para que esa roca no sea piedra de tropiezo a nuestras vidas, sino que sea de bendición, y que esa bendición sobreabunde en nuestras vidas. Mira, tal vez no lo estén viendo o no lo veamos en este momento, pero el día de mañana tú lo vas a ver. Dios te va a sorprender. Deja que Dios te sorprenda con esas bendiciones. No ceses de orar por tus hijos, por tu familia, por tu esposa, por tu esposo.
No dejes de orar por esa enfermedad. No dejes de orar por eso, por esas alacenas que están vacías, porque Dios va a suplir. Y termino con esto y cierro. Porque Dios es un Dios que nos ama. Y nos ama de una manera a lo mejor que no lo podemos comprender. Y eso lo dice en su palabra, en Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor más grande que Dios ha demostrado hacia la humanidad. Entonces, cuando vengan a ti falsas doctrinas, cuando vengan a ti todas aquellas personas que te digan lo contrario acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesús, acerca de que Dios no existe, no hagas caso, pon oídos sordos a esas palabras. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el diablo vino para matar, robar y destruir, y eso es lo que quiere, destruir nuestras vidas, destruir nuestras familias. Y eso es lo que ha hecho por años. Pero ahora que estamos en el conocimiento sabemos que no es así, que tenemos un Redentor, que es Jesucristo, y que Jesucristo es la piedra angular en el cual nosotros como individuos estamos parados, y como familia es el edificio que Jesús quiere construir, y como iglesia, llámese pequeña, grande, chica, no importa, es sobre ese fundamento en el cual nosotros nos debemos de respaldar. Entonces este es el versículo que te puede abrir los ojos de cuán grande y maravilloso es Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a ponernos de pie y con esto cerramos. Señor, te damos gracias hoy en esta tarde, Señor, por tu hermosa, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor, porque tú, Señor, eres el fundamento, Señor, de nuestras vidas, Padre. Tal vez no lo sabíamos, pero hoy sabemos, Señor, que tú eres esa roca, Señor, la que necesitábamos, la que necesitamos, Señor, y la que necesitaremos, Señor, hasta el resto de nuestras vidas, Señor, hasta que tú nos dejes vivir, Padre Santo. Yo te doy toda la honra, toda la gloria, Señor, y te pido por cada una de las familias, Señor, que están aquí representadas, Señor, que tú hagas esa obra, Señor, que ellos puedan ver, Señor, esa transformación de su familia, Señor, que ellos puedan ver esos milagros, Señor, esos prodigios, Señor, en sus vidas, Padre. Que ellos puedan ver, Señor, que eres un Dios real, Señor. Te pido, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que en este momento, Señor, estén pasando alguna situación difícil, Señor, ya sea una enfermedad, Señor, ya sea, Señor, que estén cayendo sus familias por problemas de drogadicción, Señor, de adulterio, Señor, de fornicación, Padre. Que tú, Señor, les des sabiduría para que ellos puedan ver en ti, Padre, como el único fundamento, Señor. No hay nadie más fuera de ti, Señor. Y que tú puedas venir, Señor, a su vida, Señor, a restablecer a estas personas, Señor, a estas familias, Padre. Que tú las puedas levantar, Padre, y que puedan escuchar la palabra, Señor, y que llegue a sus corazones, que esa palabra sea fructífera, Señor, que dé fruto, Señor, que dé fruto, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, te doy toda la honra y toda la gloria. Bendiciones para todos.